¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver las firmas. Ya estuvimos viendo algo que estaba relacionado con las firmas, que eran las mayúsculas, que representaba el yo, y con más razón la firma representa al yo, a la autoimagen que tiene la persona de sí mismo, y muchas veces dicen que es una biografía abreviada, porque es nuestra propia personalidad, la personalidad íntima. Así que analizamos mayúsculas dentro del texto, la firma, la rúbrica, que es cualquier trazo accesorio, así mismo sea un punto, que no tengan que ver con su nombre y apellido, y luego vamos a hacer una comparación de texto-firma. Acá les puedo mostrar un montón de variedades de firmas que en sí mismo no tienen mucha significación, porque la firma hay que analizarla siempre con el texto, porque si no, no refleja la realidad, está incompleta, porque nosotros vivimos dentro de un ambiente, dentro de un entorno en el mundo, y no podemos desconectarnos de él. No debe ser analizada sola. Siempre lo ideal es hacer la comparación entre el texto y la firma. El texto que nos indicaba cómo el sujeto se comportaba o la actitud que tenía socialmente, y la firma cómo es realmente el sujeto íntimamente. Entonces, después al hacer esa comparación, vemos si se comporta lo mismo socialmente que cómo se comporta íntimamente, o si hay oposición o discordancia. Eso después va a ser lo último que vamos a analizar. Pero en principio, la firma entonces tiene un valor importante en la sociedad. Al niño, por ejemplo, cuando comienza a escribir, en general siempre se le enseñan las letras de su nombre, porque hasta entonces dibujaba. Luego se le enseñan las letras de su nombre, es decir, que hay una identificación con ese nombre en la vida pública, ya cuando empieza el colegio. Los adolescentes suelen hacer la firma y muchas veces ya le agregan una rúbrica, es decir, algún adorno, porque tienen más movimientos de libertad, digamos, de creatividad. Y en el adulto la firma ya indica una responsabilidad, tiene un valor social, ya se identifica con la profesión. Muchas veces tenemos que mantener la firma a través del tiempo, porque justamente ese valor oficial que tiene, que nosotros en los organismos públicos o en el banco lo hacemos, para que no haya problemas. Pero de todas formas, uno, si quiere modificar juntamente con su evolución, la va a terminar cambiando. Entonces, la firma es la autoimagen que tiene el sujeto, en nuestra propia personalidad. La rúbrica es el envoltorio, es como el paquete en el cual viene la firma. Hay personas que le hacen rúbrica, otras que no, y todo tiene su interpretación. Acá, por ejemplo, podemos ver rúbricas ya simplemente con subrayar, con poner un punto, acá como en este caso. Bueno, acá mucha variedad no hay, pero ya próximamente lo vamos a ver en algunos ejemplos. Entonces, la firma en sí no la tenemos que analizar. Vamos a ver. Entonces dicen que la firma y la rúbrica es una biografía abreviada que tiene gran riqueza de significación, porque está el yo de la persona y tiene un valor oficial. Dice que la firma no debe analizarse sola, sin el análisis del texto y su comparación con la firma no refleja la realidad. No se debe desconectar al sujeto de lo social, es decir, de su entorno. Y para analizar las firmas, las rúbricas, se aplican todas las leyes de interpretación general, tanto de los aspectos generales, todos los que vimos hasta ahora, como del simbolismo espacial.
Y luego, lógicamente, vamos a hacer, como les dije, una comparación entre texto y firma, porque el texto es la actitud con el mundo, cómo se comporta socialmente y el respeto también que le tiene a los demás. Y la firma es su autoimagen, la actitud personal, íntima, los rasgos dominantes que tiene del carácter y el modo íntimo de ser. Entonces, cuando nosotros hacemos la comparación texto-firma, no solo lo hacemos de todos los rasgos generales, aquí por ejemplo tenemos que el tamaño lo mantiene, también vemos que firmó siguiendo el texto hacia la derecha, vemos la distancia que hay entre el texto y la firma y también en qué ubicación, si lo puso a la izquierda, al centro, a la derecha, aquí pasa lo mismo. Entonces, todo eso tiene su interpretación. Tenemos que observar si la firma, por ejemplo, la abrevió. Bueno, ahora ya después en todos los ejemplos lo vamos a ver, pero la rúbrica, decíamos que es cualquier adorno que no tenga nada que ver con el nombre y el apellido se llama rúbrica, así sea un punto, es el marco, el embalaje, el paquetito, porque muchas veces rodean con la rúbrica a la firma como una especie de protección o para hacerlo resaltar. Entonces, al comparar el texto y la firma, vemos si hay un equilibrio entre el yo y lo público, la vida pública que tiene. Y vamos a analizar la dimensión, la presión, la forma, la rapidez, la dirección, inclinación, continuidad, gesto, tipo. O sea, vamos a ver todo lo que vimos hasta ahora, así que va a servir también en una especie de repaso general. Vamos a ver el simbolismo de las zonas, cómo se ubica la firma, si a la izquierda, al centro, a la derecha, la distancia que hay con el texto, que nos indicaría la distancia que pone a lo social. Entonces, eso es lo básico. Nosotros vamos a determinar, por ejemplo, la firma, vamos a ver el nombre, el apellido, el segundo apellido, el apellido de casada de la mujer. Eso depende mucho de las costumbres que tengan en el país, entonces muchas veces tenemos que interpretarlo de acuerdo al apellido, si es de la madre o si del padre, porque en esas comparaciones nosotros vemos si se aprietan las letras, si la hace más grande, si tiene más presión. Todo eso nos va a decir si está minimizando o maximizando justamente a esa posición dentro de lo social. Entonces, firmas vamos a tener muchas, ya después vamos a ir analizando. Acá, por ejemplo, en comparación texto-firma, vemos que los rasgos que tiene en el texto son similares a los de la firma en cuanto a tamaño. Acá esto, por ejemplo, hizo una rúbrica que está así como medio tachándola también. Muchas veces las rúbricas así las hacían complicada en otra época por el tema de la autenticidad, porque como no querían variarla y para la documentación a veces hacían rúbricas, digamos, problemáticas. Acá también hay una comparación texto-firma que si la hacemos está en concordancia, pero vamos a ver otras que no. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, en rapidez es una escritura, una firma que es lanzada. Acá vemos gestos tipo. Vamos a ir observando todo eso. Y dentro del análisis, miren acá los ángulos que se presentan, la forma ascendente o la línea horizontal, si acá hay curva, cómo termina, las desigualdades de presión que se pueden presentar, miren acá, las desigualdades de presión, eso ya todo lo hemos estudiado. Entonces, miren la red acá que hizo de lazos,
Y por eso muchas veces tenemos que tener el nombre de la persona, su profesión, muchas veces las firmas están identificando la profesión. Yo conocí a un pediatra que hacía una firma que era un bebé, un bebé en el útero. Después voy a ver si la busco como ejemplo también. Por eso tenemos que tener algunos datos de la persona. Entonces, vamos a ir en la clase siguiente. Esta fue una introducción sobre las firmas y ya vamos a comenzar a explicar todas las características que se tienen que presentar. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.